Bueno, pero el que no se dio, el que no perdió el tiempo, porque también se leyó el artículo, fue Chadwick, que dijo esto, vamos a ver lo que hay, volvió a hacer el experimento, lo interpretó correctamente y descubrió el neutrón. Una vez que descubres que hay una partícula más a tu disposición para construir el Lego del núcleo, todo es mucho más sencillo. De hecho, es trivial. Se pasa inmediatamente a lo que viene abajo, que es el modelo actual, estándar del núcleo, en el cual tenemos que un núcleo de masa A y carga Z, pues tiene Z protones, y el resto pues serán estas partículas que no tienen carga y que tienen esencialmente la misma masa que el neutrón. Perfecto, ya no necesito hacer cosas, no necesito epiciclos para solucionar esto. Esto parece transparente, pero no he solucionado el problema siguiente. Bueno, no he solucionado casi ninguno, porque de todas formas sigo teniendo allí unos objetos cargados en un sitio muy pequeño que los suyos que se repelan, que se vayan. O sea que para sujetar eso hay que añadir otra cosa más. Y esa cosa más es que hay una interacción nueva, ¿no? Que no depende de la carga, depende simplemente de otras cosas, que en ese momento podemos decir que es que ocurre entre neutrones y protones, o sea que no puede ser la carga porque el neutrón es neutro, y que está allí. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitamos postular en aquel momento la existencia de una interacción de muy corto alcance, o sea que es muy cortita, se agota enseguida, y que además es muy intensa, suficiente para que los protones no se vayan a paseo por allí, para compensar y sobrecompensar eso. Esa interacción fuerte, ahora sabemos que procede de las interacciones fundamentales entre los componentes elementales de estos protones y neutrones, y en aquel momento se llamó interacción nuclear fuerte. Los núcleos, por darles una idea de tamaños, tienen tamaños que varían entre un femtómetro, que es 10 a la menos 15 metros, y 7. O sea que tampoco varían tanto en radio, ¿no? Y están ligados. Hablaremos de ligadura. Están ligados quiere decir que prefieren estar juntos que separados. Y como les diré más adelante, en este caso concreto, eso se manifiesta en que sus interacciones contribuyen a reducir la masa del conjunto. O sea, un núcleo pesa menos que la suma de los pesos de sus constituyentes. Eso pasa en el núcleo. ¿Pasará siempre? ¿Será una ley general? Ya veremos. Pues aquí tienen el núcleo en una, tal como aparece en Google Images, ¿no? No lo he hecho yo, así con todas las bolitas, los quarks dentro. Y esta es una imagen también de cuál es el tipo de interacción que tendrían que tener esos neutrones y protones, la interacción fuerte, para mantener unido el núcleo. Les digo simplemente que el alcance de esa interacción es muy pequeñito. Es 1 femtómetro y medio, 1.5 por 10 a la menos 5. Todas estas unidades son en tamaño, ¿cuánto es? 100.000 veces menor que el átomo, y en energías pues del orden de 100.000 mayor. Hemos pasado a otro mundo con un multiplicador o un divisor del orden de 1 millón, medio millón, cosas de ese estilo. Es un mundo diferente. Bueno, otro entremés, a vueltas con la masa. En conferencias de esta charla se ha hablado muchísimo de la masa, porque la masa en física teórica aquí es un tema recurrente. La última vez que estuve, César dio una charla en la que elefantes de 10 metros de tamaño se convertían en agujeros negros. Es la más interesante que he oído probablemente en mi vida, porque además es verdad. Lo que decía César
es que no puedo evitar de hacerles partícipes a estos señores. Es que si uno desconecta todo el resto de las interacciones y deja solamente la gravitación, todos somos agujeros negros. Es lo más democrático que existe en el mundo. Bien, ese es el límite serio de la masa dejada a ella misma en su mismidad más radical, ¿no? Pero yo no quiero llevarles por este camino, ¿no? Les llevo por un camino que es el camino del no antropocentrismo, ¿no? Que también se ha contado mucho en estas charlas. Contrariamente a lo que ocurría cuando yo estudiaba la carrera, porque si lo hubiera sabido hubiera hecho económicas probablemente, que es una cosa más sólida, por lo menos no cambia tanto. Entonces creíamos que la materia era la materia y que era estas cosas, pero ahora sabemos que el contenido energético total del universo está dominado por una cosa que se llama la energía oscura, misteriosa, como su nombre indica, pero es que además otro 20% corresponde a una forma de masa que llamamos materia oscura, que tampoco sabemos lo que es. Y nosotros estamos hechos, bueno, decían estos poéticos, de polvo de estrellas, pero de polvo de estrellas, de un trocito de estrellas que son apenas el 5%, ¿no? Casi lo podíamos despreciar. Pero, ¿cómo lo vamos a despreciar nosotros, no? Nos aburriríamos mucho. Es que ese 5% somos nosotros. No es verdad. Ese 5% es hidrógeno. Nosotros, salvo por el hidrógeno que nos toque, somos mucho menos, estamos hechos de mucho menos que el 5%. O sea que no nos pongamos estupendos, no nos pongamos estupendos. O sea que ahí tenemos la masa. Habrán oído, entendido ya es otra cosa, que las partículas elementales adquieren masa porque el campo de Higgs... porque el campo de Higgs, no me voy a meter yo en camisa de 11 varas. Pero lo que pasa es que el campo de Higgs, las partículas que nos interesan para la materia cotidiana, que son los quarks que forman el protón y el neutrón, les da muy poquita masa, o sea, de hecho no les da nada de masa. O sea que no es Higgs, en este caso, el que nos asienta aquí. De hecho, la masa de cada uno de esos quarks es de 5 megaelectronvoltios y la masa del protón es cerca de 1000, o sea que, bueno, no es mucho. La explicación ha sido dada en algunas de las charlas de esta serie. No diría yo que está cerrada, pero es una consecuencia de uno de los aspectos más llamativos de la interacción básica entre estos quarks y sus cuantos de interacción, que se llaman los gluones, que es el confinamiento, y eso hace que de repente lo que en una visión del núcleo sería que los nucleones juntándose pierden masa, aquí los quarks y gluones juntándose producen la masa. No paramos no salimos de nuestra sorpresa. Ok, excurso de la masa, y antes de hablar ya de los núcleos, pero rápido porque el tiempo es así, les presento a nuestros protagonistas, a los constituyentes elementales del núcleo, en un dibujito donde se ve su estructura en quarks y donde el neutrón está procediendo a desintegrarse. El neutrón es algo más pesado que el protón. Y como veremos ahora, si algo es más pesado y tiene la posibilidad de ir a algo más ligero, lo hará siempre que alguien le sirva de celestina. Celestina en este caso es la interacción. Bueno, la interacción es la interacción débil, mediada por estos bosones W, y el protón cambia, el neutrón cambia uno de sus quarks de down a up, que es el nombre absurdo, tan creativo o más que lo de alfa, beta y gamma, pero más feo. No hay cosa más fea que llamar a los quarks
up y down, ¿no? Me parece que deberíamos hacer un congreso para rebautizarlos, ¿no? Una cosa completamente horrorosa. Bueno, y en esa desintegración se emite un electrón y un antineutrino electrónico. Bueno, de paso ya les he mostrado que no solamente no sabíamos que había las interacciones, porque no habíamos hablado de la débil todavía, les había mencionado la fuerte, pero para explicar estas desintegraciones hubo que darse cuenta de que en la naturaleza había todavía otra interacción más. ¿Y qué les digo de las partículas? Aparecen ahí los neutrinos, que quién los había llamado a esta fiesta, porque los neutrinos hasta hace poco tenían la peculiaridad de no tener nada, esencialmente, ¿no? No interaccionaban con nadie, no tienen carga, no tienen masa. Dice, ¿y por qué están ahí? Es una pregunta que sigue siendo válida, ¿no? Física de neutrinos no ha terminado de dar todas las respuestas. Bueno, esto ya se lo he contado y antes ya de pasar a los dibujos y a las animaciones, no, animaciones, yo no he hecho ninguna animación, pero a las figuras, les suscito otro tema de reflexión, que es el de la estabilidad de la materia. Porque si estamos hablando de radioactividad, tendremos que entender por qué las cosas no son estables en vez de ser estables. Y la respuesta es esta, que les he puesto aquí, no sé si es muy filosóficamente correcta, pero porque no les queda más remedio. O sea, gustarles, no les gusta nada, pero no tienen dónde ir los pobres. Los sistemas estables es que son estables porque no tienen dónde ir. O porque si tienen dónde ir, hay alguien que se lo prohíbe, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas. Tiene que tener dónde ir, y dónde ir, siempre se puede ir a algún sitio, pero resulta que hay muchos sitios donde está prohibido ir, ¿no? ¿Quién dicta las prohibiciones? Esto es fundamental en física. Las prohibiciones están dictadas por las leyes de conservación. Y hay dos tipos de leyes de conservación, bueno, iremos a eso. Hay una ley de conservación que es la ley de conservación de la energía, ¿no? Recuerden que energía y masa es todo lo mismo, y entonces esa ley dice que para que algo se pueda desintegrar, tiene que poder irse a otro estado, que sea diferente, porque si se desintegra en sí mismo, pues no nos enteramos y no vale para nada, a otro diferente, pero que tenga su misma energía. O sea, que tiene que tener un sitio donde ir diferente y con la misma energía. Como les pongo en este ejemplo, para inquietarles, el núcleo de potasio 40 es radioactivo, es inestable. He hecho algo que no debería haber hecho porque no creo que pueda volver de aquí, y nos hemos quedado aquí y ya terminamos la cosa, porque yo creo que no sé salir de aquí. No, creo que me ha pasado una vez y no sabía hacerlo. No sé. Bueno, vamos a hacerlo por el procedimiento de empezar otra vez. ¿No creen que debo hacer esto? Okay. He salido, he entrado, he desenchufado, por lo menos yo me he quedado más tranquilo con esto. ¿Cómo estábamos? Slideshow, aquí lo tienen en Full Beauty de nuevo. Entonces, hablábamos del potasio 40, y ahora, claro, he hecho que se me pone solo y hace lo que le da la gana en vez de lo que hago yo, lo que quiero yo. No, es que tiene cosas, tiene vida, este objeto. En todo caso, el núcleo es inestable porque existe otro, que es el del calcio, que pesa menos que él. Como tengo la interacción débil, el potasio puede transformar uno de sus neutrones en un protón para llevar al calcio, emitiendo el famoso electrón y el famoso antineutrino. Él tiene dónde ir y lo hace. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Con qué probabilidad lo hace? Eso es otra cuestión. Puede tardar mucho, tardar poco, pero si puede, lo hace. Si no está prohibido, está permitido. Y he citado al potasio 40 porque es el que hace que nosotros los vertebrados
seamos radioactivos. O sea, aquí estamos con una radiación de fondo importante que es debida a nosotros mismos, ¿no? Al potasio 40 que tenemos en los huesos. He querido citar aquí a los pobres no vertebrados, pero que tienen exoesqueletos calcáreos que también deben ser radioactivos. Bueno, ¿por qué dejarlos de lado? Las leyes de conservación de las que hablaba pueden ser universales, relacionadas con las propiedades del espacio-tiempo y así, o dinámicas, propias de cada interacción. Por ejemplo, lo que quiero decir es que incluso si una desintegración o un cambio está permitido por las grandes leyes generales, si no hay una dinámica que lo lleve, que lo produzca, pues no se producirá. Hace falta no solamente que se pueda, sino que haya una causa, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es el protón. ¿El protón por qué es estable? Dado que estamos todos hechos de protones, sería preocupante que nos desintegráramos todos ahora, pero no parece que vaya a ocurrir así. Bueno, lo que ocurre es que él sí que podría convertirse, el protón podría convertirse en otras partículas. Hay partículas elementales que son menos, que tienen menos masa que el protón, ¿no? El electrón, por ejemplo, el muón, el pión y otras pocas, ¿no? Pero en este caso son las leyes de conservación dinámicas las que hacen que no pueda ir, porque hay una ley de conservación asociada a la interacción fuerte que dice que no puedo cambiar el número de quarks, digamos así. No puedo de repente pasar de una partícula que tiene 3 quarks al electrón que no tiene ninguno. Eso está prohibido por el prohibidor oficial dinámico, ¿no? Pero no se tomen las cosas, no se tranquilicen tanto, porque hay teorías, las de gran unificación, en las que el protón no es estable. O sea que no lo tenemos todo seguro. Solo tenemos un límite inferior al tiempo que vive, y son 10 a la 34 años. Si se preocupan, si esto les tranquiliza, pues yo tan contento. Bueno, hemos llegado a los núcleos. Aquí están.